¿Qué tal, seguidores del canal? Estamos en el quinto video. Como ya lo pudieron ver en el título, vamos a hablar sobre los filtros damper y las válvulas joint, que es la forma correcta de llamarlas, son las válvulas de unión. Y les voy a enseñar dos maneras de cambiar los dampers y las válvulas joint. El primero, la manera más sencilla y más segura de hacerlo. Eso también va a depender de la experiencia que tengan y de la habilidad que tengan para realizar los procedimientos en la máquina. En la segunda opción lo vamos a ver de una manera un poco más avanzada, y esto va a radicar en el tema de cómo abrir las válvulas desde la cartuchera o los cartuchos. Entonces vamos a ver esas opciones y además información relevante al respecto de estos elementos tan importantes para nuestras máquinas. Otra parte muy importante, seguidores del canal, también darles las gracias. Recientemente pasamos los 300 suscriptores y eso es algo muy importante, está creciendo el canal, pero de cualquier manera no olviden seguir apoyando y van a venir mejores cosas, van a venir algunas opciones que estoy seguro que les van a ser de mucha ayuda y les van a encantar. Bien, vamos a comenzar. Entonces, aquí vamos a tener el acceso. Esto para los usuarios que son más iniciales o más básicos, que vean no todas las partes, pero la ubicación específica. Los usuarios ya más avanzados saben perfecto de lo que estamos hablando. Pero vamos a comenzar. Entonces, en primera instancia hay que retirar la tapa. Son solamente estos dos tornillos. Son los tornillos metálicos, tornillos de cruz. Retiramos y ya vamos a poder retirar nuestra tapa del carro o tapa del cabezal. Entonces, una vez que retiramos la tapa, que vamos también a aprovechar, nosotros tenemos luz. Estas luces, bueno, ustedes lo saben, no vienen integradas en las máquinas, pero yo también generalmente acostumbro a instalarlas, ¿no?, a mis máquinas, o si algún usuario o cliente desea, pues eso también es parte de un servicio que se puede realizar. Entonces, aquí es donde tenemos ya nuestros filtros dampers. Estos filtros, imagínense, la analogía más sencilla sería como en un auto, ¿no? Entonces, un auto también tiene filtro de aceite y se tiene que estar reemplazando generalmente a determinado tiempo y por el desgaste y para mejorar las condiciones de funcionamiento en este caso del carro, ¿no? Aquí estos vendrían siendo nuestros filtros de aceite, ¿no? O sea, la analogía en realidad son filtros de tinta. Estos van a estar aquí. De hecho, les quise mostrar una pieza nueva. Entonces, esta parte de aquí, esta rejilla, es justamente donde va, es una malla que va a filtrar y va a detener cualquier grumo o cualquier impureza que venga en la tinta. Entonces, una vez que ya pasó por el área de filtrado, va a entrar a un pequeño contenedor que normalmente le decimos el circulito o la pancita, es la forma más sencilla de decirlo, ¿no? Pero es un contenedor o un subtanque. En algunos de los equipos de impresión más grandes se habla de subtanques. ¿Por qué a este no le decimos subtanque? Porque no tiene un flotador como tal, no tiene una capacidad mayor, pero viene siendo también un contenedor o una especie de subtanque. Entonces, esas son prácticamente las piezas que comprenden por completo a todo nuestro damper, aunque aquí también podemos hacer un acercamiento. Tenemos también un empaque. Eso es muy importante también que lo tomen en cuenta, ¿no?, que lo conozcan. Aquí incluso puedo aprovechar para desmontar esta pieza, se va a poder ver de mayor forma. Incluso voy a desmontarlo también para que puedan apreciar todo esto. Esta es la ventaja que ahorita tenemos, que ustedes puedan conocer a mayor nivel todas estas partes, ¿no? Entonces, aquí está el pequeño empaque, que como cualquier empaque de cualquier equipo o sistema, es muy importante porque tiene que hacer un sello. Entonces, todas estas piezas con el tiempo, el uso, el desgaste, van a perder ese sello al 100%, ¿no? Entonces, por eso es importante cambiarlos. Entonces, este empaque va a embonar en lo que yo le llamo los pivotes del cabezal. Más adelante, en algún otro video, también haré por completo la información referente al cabezal, ¿no? Eso va a venir más adelante, pero ustedes saben que esto se debe de conectar directamente al cabezal y por eso es importante que esto esté al 100%. Bueno, vamos a continuar. Voy a ingresar nuevamente el empaque y el seguro.
manera. Ahí está. Entonces ya lo ingresamos nuevamente y vamos a pasarnos acá a esta parte. Esto lo voy a comentar también, se me hace importante porque alguna vez en alguna atención que hice con un usuario me explicó que le costó mucho trabajo poder quitar estos seguros, ¿no? O sea, realmente se impresionó cuando yo en segundos los quité y a él le tomó mucho tiempo, y yo creo que esto radica en que cuando el usuario no tiene toda la experiencia, pues da miedo, ¿no? Da miedo dañar algo. Entonces sí es importante que tengan precaución en esto. Vamos a ver la manera sencilla y correcta de retirar los seguros. Entonces yo lo hago de esta manera, coloco mis dedos en los extremos, mis dedos índice en estos extremos y los pulgares en la parte donde están las tuerquitas. Entonces de esta manera lo que voy a hacer es, primero con mis dedos trato de jalarlos hacia mí, y mis pulgares van a ayudarme a hacer una fuerza hacia arriba. Entonces ya en concreto lo que hago es jalar un poco y luego hacia arriba. De esa forma, les repito, en segundos esto sale. El de atrás es un poco todavía más complicado, hay que hacer el movimiento pero pues a la inversa, hay que empujar y luego hacia arriba. También, bueno, mira, aquí ahorita está bien que haya ocurrido esto porque justamente les va a ocurrir, ¿no? En dado caso. ¿Por qué es necesario ahorita ya cambiar estos dampers en mi máquina propiamente? Justamente por lo que acaba de pasar. Entonces, el sello que tiene el empaque de mi filtro aquí en el color magenta, en el 8, ya no es el adecuado o el mejor. Entonces, ya con una fuerza muy ligera, el damper, de hecho, ahí si lo pueden notar, o sea, estoy ejerciendo una fuerza muy ligera y el damper entra y sale como si nada. Entonces esto es justo lo que debemos de evitar. Ahorita que hagamos el cambio o al final que hagamos el cambio, deberían notar o deberíamos todos notar que la fuerza con la que sujeta el damper en el pivote del cabezal es mayor, y esa es la ideal. Bueno, vamos a proceder también a quitar esta barra o este soporte. También son 2 tornillos, están acá en la parte de arriba. Siempre hay que tener cuidado, ¿no? de todas las piezas que se muevan o todo lo que esté en nuestro camino, hacerlo a un lado, pero de manera que pues, no vayamos a dañar nada. Estos tornillos no es necesario retirarlos por completo, simplemente lo que hago es aflojarlos. El otro tornillo está acá en ese lugar, están escondidos, pero pues les repito, ¿no? Hay que tener cuidado para acceder y poder hacer este movimiento. Entonces, de igual manera, solamente lo aflojo y esta pieza también nada más se inserta y se retira. Entonces, de esta manera ya tenemos acceso por completo a nuestros filtros y a nuestras válvulas y ya las podemos retirar como lo que vimos de este lado. Pero antes que eso, les voy a explicar también, ahí es donde vamos a pasar ya a las 2 opciones que vamos a tener, cómo van a poder abrir sus válvulas de cartucho. Eso es muy importante, eso es fundamental para que puedan hacer la recarga de la tinta. Entonces lo vamos a hacer primero con la máquina apagada, es la forma más segura, y lo vamos a hacer de una forma manual. Esto también yo lo hago cuando estoy solo haciendo los servicios o las atenciones a las máquinas, no tengo respaldo. Entonces yo lo que hago es abrir las válvulas de una manera manual. Entonces, pero cuando ya ustedes son más avanzados o tienen más experiencia o lo van a querer acceder desde el modo electrónico, también se puede hacer de manera individual o de manera solitaria. Entonces vamos a ver esa parte. Bien, pues ya estamos de este lado. Va a ser importante esta parte. Ojo aquí, vamos a abrir las válvulas de los cartuchos. Esas válvulas ahorita las van a poder ver, están en la parte interna, pero es muy importante que cuando abran válvulas lo hagan solamente en la posición que tengan cartucho. Como lo pueden estar viendo aquí en mi máquina, yo solamente tengo cartuchos en los slots o en las posiciones pares, 2, 4, 6 y 8. Entonces solo esas válvulas voy a abrir, la 2, 4, 6 y 8, respectivamente a cada color. Para esto es muy importante también, bueno, ahorita estamos viendo que la máquina tiene sus cubiertas, sus tapas, las vamos a retirar. Yo ya hice un avance para que esto no sea tan tardado, pero los que no lo sepan, los tornillos están uno aquí, otro en el otro extremo, y son tornillos en la parte de atrás que ahorita vamos a ver. Vamos a retirar esta tapa y también la tapa que está en la parte posterior, en la parte de atrás. Bien, ya estamos acá en la parte trasera de la máquina y les voy a mostrar, son 4 tornillos aquí en estas posiciones y 2 tornillos en la parte de abajo. Estos tornillos en la parte de abajo no es necesario que los retiren por completo, simplemente se aflojan.
Entonces, como les había mencionado, yo tengo por aquí avanzado el trabajo. Voy a retirar este tornillo que dejé nada más sobrepuesto, otro tornillo, y de esta forma ya voy a tener oportunidad de retirar la tapa. Esta es la primera tapa, y de igual manera vamos a retirar la tapa de arriba. Son 2 tornillos en los extremos o en los costados, y vamos a retirarla de esta manera. Vamos a ponerla en un lugar seguro. Y bien, yo aquí tengo ya adelantado el material que vamos a ocupar para esta sección. Entonces les voy a dar yo 2 opciones, igual si tienen alguna otra o alguna mejor, pues como ustedes consideren. La primera opción sería, bueno, ya habíamos hablado de que solamente vamos a abrir válvulas. Estas son las válvulas como tal, aquí ya se las voy a poder presentar. Son válvulas electromecánicas, funcionan con un solenoide, es un sistema electrónico pero también mecánico, tiene todo aquí el engrane o el mecanismo más bien. Entonces les voy a explicar aquí cómo es que funciona. Vamos a utilizar para efectos de que es más práctico aquí el acceso, vamos a utilizar la válvula 8 que corresponde al color negro. Entonces voy a hacer primero este movimiento aquí con mis manos, con el dedo, y les voy a mostrar cómo es que abre la válvula. La válvula normalmente cerrada está hacia adentro, en la posición en la que la pueden ver. Pero si yo hago un jalón aquí, o si yo presiono esta parte, este pistón, hay un pequeño desplazamiento, y ese pequeño desplazamiento es suficiente para que la válvula abra. Ahí, en esta posición, está abierto, y al estar abierto, la tinta puede fluir. Si yo no hago ese movimiento, la válvula se cierra y la tinta no puede fluir de aquí, de este punto, hacia al punto de nuestros dampers o nuestro cabezal. Entonces, por eso es la importancia de abrir estas válvulas para tener flujo de tinta. Tal cual la analogía sería como abrir una llave de agua. Si no abrimos la llave, pues no va a fluir el agua. Entonces, estas son nuestras llaves, ¿no? Nuestra analogía. ¿Cómo voy a hacer ahora de manera manual y de manera muy sencilla esto? Lo que vamos a hacer es trabarla. Yo ocupo un pequeño desarmador como este y busco la manera de ingresarlo para que quede trabada. Algo así. Ahorita ahí falta un poco más, lo voy a hacer de este lado. Ahí si se dan cuenta, ahí ya quedó abierta. Lo voy a retirar a ver si se alcanza a notar cómo volvió a cerrar. Entonces nuevamente abro la válvula, meto el desarmador y lo trabo, y se queda abierto. Yo lo retiro nuevamente, se va a cerrar. Esa sería la opción número 1. Pues bueno, la siguiente opción la vamos a ver aquí. Yo les propongo con un chip. Siempre podemos tener un chip que no funcione a la mano. Entonces, por eso es la razón, ¿no? Entonces, nuevamente, el movimiento e intentar de qué manera lo podemos trabar con el chip. Ahí está. Entonces, ahí ya está trabada, está abierta. Lo voy a retirar para que se vea cómo va a bajar. Nuevamente. Ahí se queda trabada y ahí cierra. ¿Sí? Entonces esas serían las 2 maneras. Entonces ya una vez que tengamos nuestra válvula abierta, entonces sí nos vamos a pasar del lado de los dampers. Bien, entonces ya estamos de este lado. Lo siguiente es la opción de abrir las válvulas desde el modo del sistema, y para eso les voy a mostrar cómo acceder al modo de servicio, que es como le llamamos. También nada más hacerles el comentario, sería importante que no modifiquen ni entren a menús que no conozcan, porque pueden también desconfigurar su máquina. Entonces este menú que les voy a mostrar cómo acceder, hay muchas opciones y configuraciones para la máquina, pero es importante, como les reitero, que tengan cuidado con eso que está ahí. Entonces la manera en la que vamos a poder acceder al modo de servicio es encender la máquina desde el switch principal, y vamos a presionar las 2 teclas función y remoto al mismo tiempo. Las deben de mantener presionadas todo el tiempo hasta que la máquina inicie. Aquí la máquina ya terminó de hacer su inicio, entonces ya podemos soltar nuestras teclas función y remoto. Vamos a presionar la tecla función para acceder a este menú de servicio. Después vamos a presionar la tecla hacia arriba y van a aparecer estos menús que en el modo normal o en el modo estándar no aparecen, ¿no? Entonces todos estos son 3 menús. Es el menú de ajuste, el menú de test y el menú de parámetro. Entonces todos tienen el símbolo, ¿no? De gato o hashtag o como lo quieran identificar. Entonces aquí el que nosotros vamos a utilizar para abrir nuestras válvulas está en el de prueba o en el de test. Vamos a acceder por medio de la tecla Enter
y nos vamos a ir hacia arriba, vamos a buscar el menú de cartuchos de tinta, ¿no? Vamos a acceder ahí igualmente por medio de la tecla Enter y vamos a buscar nuevamente hacia arriba o hacia abajo. Yo me acostumbro a utilizar hacia arriba, pero si lo hacen hacia abajo de todas maneras llegan a cada menú. Entonces lo voy a seguir haciendo hacia arriba hasta que encontremos el menú de válvulas de los cartuchos. Entonces nuevamente vamos a acceder con la tecla Enter y aquí la máquina les va a presentar las 8 válvulas que corresponden a cada cartucho. La posición es tal cual como la podemos ver de frente a nuestra máquina. Vamos a tener desde el número 1 y número 2, que son magenta, pasando por el cian, el amarillo y el negro, en el mismo orden del 1 al 8, cada color. Entonces, como ya lo habíamos comentado, es importante que solo abran válvulas donde tienen los cartuchos ingresados. Entonces, en este caso ya quedamos, voy a utilizar los números pares. Vamos a acercar aquí nuevamente al panel para verlo. Entonces, me voy a mover la manera aquí con nuestro comando de izquierda a derecha. Nos vamos a estar moviendo entre cada válvula y arriba y abajo va a ser la manera en la que la vamos a poder abrir. Entonces, estando el punto es cerrado. Si yo hago hacia arriba es abierto, ¿no? Se ve la letra O o el 0, en realidad es una O de Open. Entonces, y hay un sonido característico de la válvula cuando ya abre. Aquí la voy a cerrar, presiono hacia abajo, cierra. Cuando voy a abrir nuevamente voy a hacer silencio para que puedan escuchar el ruido de la válvula. Ahí espero que se capture el ruido. También, esta es otra cuestión importante. También nosotros nos podemos guiar, si hay algún problema en sus electroválvulas, nos podemos guiar justamente también por ese tema de cómo se escucha. Si se escucha muy bajo, entonces tal vez la válvula no está ejecutando su movimiento. Si se escucha fuerte, entre más fuerte se escuche, es mejor. Es un buen indicativo para saber que la válvula esté trabajando bien. Entonces regresamos, ¿no? Y volvemos a hacer el movimiento. Entonces, ya abrí ahí la válvula magenta número 2, me paso a la 4, que es la cian, recorro a la amarillo, que es la 6, y finalmente la negro 8. Entonces ya están todas las válvulas abiertas. En este caso, ahorita antes que pasarme a cambiar los filtros, las voy a cerrar nuevamente. Bueno, otra forma de cerrarlas más fácil también es salir y de inmediato las válvulas cierran. Si yo vuelvo a acceder, todo cierra. Es otra forma más práctica para cerrar. Vamos a continuar ya entonces retirando nuestros filtros. Vamos a acercarnos aquí. Entonces voy a desmontar hacia arriba tal cual. Si se dan cuenta ya fue muy sencillo. Podemos hacer, el primer paso es girar el filtro, soltarlo de la unión o de la join. También podemos de una vez ya retirarla. Aquí es importante que tengan aquí su trapo que les pueda quitar cualquier mínima gota que sea. Eso sería también importante comentarles que lo normal es, si se dan cuenta, la máquina está en un modo, estamos fuera de las válvulas, de la apertura de las válvulas, y lo normal es que no haya flujo de tinta. Eso también sería una manera de comprobar el correcto funcionamiento de su flujo de tinta o de sus válvulas, y esto se debe de mantener. Si ustedes por alguna razón sin tener abiertas sus válvulas empiezan a tener aquí un flujo constante o una fuga constante, significa que hay justamente un problema en la línea o en alguna de las válvulas, o quizás también en el cartucho. Pero bueno, esta es la manera correcta. Lo siguiente es, quiero hacerles mención también importante de cómo ustedes pueden saber, que es una de las preguntas que se deben de estar haciendo, cómo saber cuándo reemplazarlos, qué tiempos y por lo demás de información importante acerca de los filtros. Entonces voy a comenzar con que uno de los factores a simple vista que nos puede guiar para que nuestro filtro ya no está funcionando correctamente es esta zona de aquí, que si ustedes se dan cuenta no está pues de hecho en tan malas condiciones, pero yo considero, y aparte por funciones del video, la máquina en realidad sí lo necesita. Y el indicativo sería que ustedes podrán ver en algunas de sus máquinas, esta zona va a estar completamente presionada o succionada, como yo le llamo, chupada. Es otra manera en la que coloquialmente le puedo mencionar eso, ¿no? Entonces, quienes ustedes vean esa condición en su pieza,
es un indicativo de que ya dio demasiado, ya tiene un desgaste considerable y es necesario reemplazarla. Entonces, primer indicativo, esta zona. El segundo indicativo, de hecho ya lo vimos también, que es que la boquilla o el empaque que tiene el filtro no está sellando ya de manera correcta en el pivote del cabezal. Por lo mismo es importante que se reemplace, porque esa condición nos puede provocar que esté jalando aire, y la mayoría de las personas que trabajan con estas máquinas saben la importancia, ¿no? O la problemática que puede haber con el tema del aire y lo complicado que puede ser restaurarlo o purgarlo. Entonces vamos a continuar. Otro indicativo muy importante, como ya les había también hecho mención cuando vimos la pieza nueva, es la rejilla de filtro. Nosotros podemos llegar a drenar por completo un damper y vamos a ver qué tanto residuo, qué tanto grumo podemos llegar a ver en la rejilla. Entre más residuos haya que puedan tapar esta rejilla, nos va a también provocar mal funcionamiento en el filtro. Y otra última indicación pudiera ser, he llegado a ver en algunos casos muy extremos que la película que recubre o el plástico que está sellando incluso se desprende. Ya hay algunos casos en los que se desprende y está a nada de que ya incluso puedan también haber algunas fugas. Una última mención que se me ocurrió ahorita es también pues el mismo plástico. Hay plástico que se nota ya el grado de antigüedad que llega a tener, y pues no es recomendable, ¿no? Reiteramos que no es recomendable tener piezas en mal estado. Entonces, por el tema de la válvula joint, de igual manera tiene un empaque. Aquí lo podemos ver, es prácticamente el mismo tipo de empaque. Entonces eso ya lo hablamos, ¿no? La importancia. Y finalmente también les puedo comentar que internamente en la válvula su función principal es que la tinta no regrese. Entonces la función de la joint es que la tinta fluya hacia abajo, pero una vez que ya pasó, no haya un retroceso o un regreso de la tinta. Entonces tiene un mecanismo en la parte interna con un pequeño tapón o un pequeño balín, que lo que hace con un resorte es que solamente cuando tiene succión la máquina contrae el resorte, libera el paso y la tinta fluye. Cuando no tiene succión, entonces ese resorte regresa a su posición y tapa o obstruye el flujo. Entonces esa es la manera en la que funcionan las joint. Son muy importantes y también son poco luego consideradas. Los usuarios que de repente tienen un buen mantenimiento que le hagan a su máquina, procuran cambiar los filtros, pero muchas veces no hacen caso de la condición de la válvula joint, y por eso es muy importante que también las consideren. Yo de hecho les recomiendo que reemplacen ambas piezas, la válvula joint y el damper. Entonces vamos a ver ahorita cómo armar ya una parte, y después voy a proceder a avanzar a todas las demás colores. Entonces vamos a ver el ensamblaje. Vamos a colocar la válvula joint sobre el damper y voy a hacer ese giro para que enganche de manera correcta. Es muy importante que se aseguren de que esté completamente enganchado. En algunas ocasiones llega a ver, por ejemplo, esto que acabo de hacer. Espero que se pueda apreciar. Alguno de los seguros no queda en posición, como lo estoy haciendo ahí de manera ahorita pues intencional. Entonces ahí se puede apreciar tal vez que está correctamente enganchado ambos clips o ambos seguros. Si yo lo giro, ahí suelta, giro de nuevo y vuelve a enganchar. Entonces esa es la manera correcta. Ya lo tenemos ya ensamblado y vamos a proceder a conectarlo directamente en nuestra línea. Aquí la tuerca tiene también un empaque. También esos son recomendables a determinado tiempo cambiarlos. No les mencioné el tiempo en cuanto a los filtros. Yo les recomendaría que sea de un año. Que de un año estén haciendo sus reemplazos de sus filtros. Pero también puede ser que si ya les está dando algún problema, incluso lo puedan reemplazar antes. Eso también va a estar dictado por el uso. No es lo mismo una máquina que está continuamente trabajando a una máquina que, pues, definitivamente no trabaje tanto o esporádicamente trabaje. Entonces, esos tiempos pueden ir variando dependiendo del funcionamiento o del trabajo de la máquina. A mayor trabajo, pues será mejor considerar hacer estos cambios
cuanto antes. Entonces ahí ya pudimos hacer nuestro primer cambio. Voy a avanzar y vamos a hacer el cambio completo de todas las piezas y al final vamos a proceder a ver cómo ya hacer la carga, como yo le digo, la recarga de la tinta, y ya sea que lo hayan utilizado por la manera manual o por la manera electrónica, esto debe de funcionar para recargar. Listo, ya tenemos aquí nuestros 8 filtros cambiados, ya estamos en el modo de válvulas abiertas, las que les indiqué, y vamos a hacer la primera recarga en un modo manual. Vamos a presionar aquí el contenedor y debemos de ver cómo la tinta empieza a fluir. Esto también para mí es importante comprobar que el correcto funcionamiento del flujo por medio de esta acción manual. Cuando nosotros hacemos este procedimiento manual y la tinta no fluye o tarda demasiado, a mí ya me habla de un problema en sus cartuchos, en sus válvulas o en cualquier componente que esté relacionado. Entonces aquí, como lo podemos ver, han pasado unos segundos y la tinta ya está, ya llegó al contenedor, y ahorita lo que estoy haciendo en esta posición es que se llene lo más posible. Vamos a ver también en un punto cómo empieza a sacar burbuja, entonces burbuja de aire. Entonces estamos de alguna manera purgando el aire que queda en la línea o en el mismo filtro que tenía. Ahí, si podemos ver, la tinta ya está como a un 70%. Ahí ya podemos ver burbujas saliendo, todo es el aire, y finalmente ya llega la tinta. Cuando tenemos ya esta condición, es prácticamente ya aceptable o la correcta. Todavía ahí podemos purgar un poco más de aire, pero en dado caso la máquina también se puede encargar de eso por medio de la succión. Entonces lo voy a dejar hasta ese punto y lo voy a ingresar en la máquina en su posición. La siguiente opción para la recarga la vamos a hacer. Esta ya es una función pues más avanzada o más efectiva también en algunos casos, pero les reitero, para mí es más, en algunos casos es más recomendable comprobar que el flujo está correcto. Con la jeringa es muy rápido, pero de alguna manera puede ser dudoso si está fluyendo bien, porque la fuerza de la jeringa va a generar que la tinta llegue sí o sí. Aquí ya finalmente podemos ver el reemplazo de las 8 piezas, y es muy importante ahorita comentarles, si se dan cuenta, pues la máquina está encendida y no tenemos ningún derrame, ¿no? No hubo durante ninguno de los procedimientos ningún derrame de tinta. Es muy importante que cuiden esa parte, reiterando que si son usuarios inexpertos, es mejor o más seguro que lo hagan con la máquina apagada. Si llegaran a tener algún derrame de tinta que toque alguna de las tarjetas electrónicas o acá en el conector del cabezal, es muy importante que la máquina no esté prendida, porque puede llegar a haber un corto y se pueden llegar a dañar las tarjetas. Entonces eso, tengan precaución. Pero de manera correcta, esta que sería ya la presentación final, y nos vamos a proceder a sacar un test final para comprobar que el cabezal esté funcionando como debe de ser. Bueno, finalmente, cuando ya tenemos todo colocado, vamos a hacer una carga de tinta o un cleaning para que la tinta también fluya y recargue el cabezal. Finalmente vamos a dar una prueba del cabezal, se pueden dar cuenta. En el primer test que mandé tenemos todavía unos faltantes, unos inyectores que no están mandando inyección o inyectando. Entonces vamos a ver en ese escenario o en ese caso cómo también resolverlo o cómo ayudarle a la máquina a que recargue la tinta. Entonces vamos a mandar nuevamente un cleaning. Les recomiendo el modo fuerte o la opción fuerte. Vamos a ejecutar. Y ya sea, bueno, yo me acostumbro o tengo la facilidad de con el dedo pequeño, el dedo meñique, poder hacer una presión en el contenedor o en el tanque, pero también es de mucha ayuda tener este tipo de limpiadores de bastón y poderlo hacer de esta forma. Es importante tener cuidado y no dañar el contenedor o el filtro, porque pues también puede llegar a ser muy sensible. Pero la idea es generar un poco de presión en el contenedor, a modo de que forcemos que la tinta baje y recargue o rellene los inyectores que no estamos viendo aparecer. Listo, pues aquí les presento, finalmente ya tenemos el test al 100%, logramos recuperarlo por medio de la técnica que les comenté. Ahí vemos en el primer test ya teníamos algunos faltantes, en el segundo test
había un par de faltantes ahí en color magenta, y el último test ya está completo, está al 100%, y bueno, eso es lo que vamos a estar buscando, que nuestra condición de nuestro cabezal pues quede al igual que iniciamos, o incluso pueda mejorar por medio del cambio de los filtros. Pues esto sería todo, seguidores. Me despido, espero que la información haya sido de su interés, y el video fue un poco largo, pero considero que toda la información es muy importante. Y recuerden que pueden suscribirse, dar like para apoyar al canal, y les voy a traer más información y más videos de su interés. Hasta pronto.